Buenas noches. Hoy día, lunes 4 de mayo del presente, del mes de mayo del presente año, a comentar. Y creo que desde ya damos inicio a hacer una campaña a apoyo hacia un partido. Y por qué no decirlo, a un partido que tiene que ganar, que el pueblo ya ha elegido desde ya. Como la prensa basura, hoy en día estamos viendo que hay la publicidad tan engañosa como algunos productos que nos venden, nos expenden, ¿no es cierto?, en algunos supermercados. Entonces, ¿por qué nosotros también no hacer esa publicidad, pero no tan mentirosa y engañosa como esta prensa basura lo está haciendo? Esta prensa mediática, esta prensa mermelera, esta prensa vendida, esta prensa traidora y mercenaria está usando los recursos de nosotros los peruanos. ¿Para qué? Hacer campaña publicitaria hacia un partido, ojo, hacia una sola persona, en este caso a la delincuente y terrorista, a la fujimorista o la señora K. Nosotros como peruanos tenemos que rechazar tales publicidades y obviamente no caer en sus engaños o sus mentiras. Desde ya vamos a dar inicio, ojo, a apoyar Juntos por el Perú. Tiene que ser nosotros en el momento de ir a sufragar, al cual vamos a marcar con el X o el cruz, o el aspa o la cruz. Entonces, ya se ha visto incluso cómo quieren de alguna otra forma dañar, e incluso están dudando del que si ya no pasó todavía a la segunda vuelta. Los hechos ya están. Entonces, por lo tanto, él ya tiene prácticamente los votos ganados y limpiamente en mesa. Aunque no lo crean, por lo más que digan que tiene el 11%, señores, él en realidad tendría y debería tener más. La que no debería ni estar en ese lugar ocupando o está usurpando un lugar que no le corresponde es esta señora acá. Por lo tanto, que no nos sorprenda cuando digan que el pueblo ha elegido a esta delincuente, cuando el pueblo ni siquiera, en los departamentos en los cuales ella sale como hubiera ganado, ni siquiera están con un profundo rechazo absoluto del por qué, en qué momento se ha podido ver este hecho, porque no debió pasar. Entonces, tanto en Iquitos, la gente misma está rechazando esas mesas ganadas de este partido criminal. Se sabe ya y se ha visto que las ánforas venían ya prácticamente marcadas. Entonces, creo que tampoco nos van a agarrar de tontos, o no sería tampoco decir que efectivamente ese partido está ganando o ha ganado. No, ese partido, como ya lo dije, no debió ni siquiera pasar a la segunda vuelta y menos la valla electoral, porque los peruanos somos conscientes y el pueblo es sabio. Sí, señores, el pueblo sabe elegir. Lo que pasa es que acá los delincuentes están queriendo tomar el control desde ya antes. Lo han querido tomarlo, pero no han podido. Pero sí, con las Fuerzas Armadas, aliados y traidores de estos, han tomado aquella época cuando era su padre un presidente o un dictador más. Entonces, lo que quiere hacer esta delincuente es justamente eso. Quiere ocupar las instituciones públicas o demás instituciones que realmente deben ser independientes, pero lastimosamente están siendo copadas por este partido criminal. Ya se ha tomado muchas entidades públicas como el Ministerio Público, la misma Junta Nacional de Justicia. Entonces, con aliados como está en la misma, en este caso la misma fiscalía, que ahora es el fiscal
supuestamente para ellos el subfiscal, pero debería ser un fiscal era interino, creo que ahora lo han elegido como para fiscal de la nación, cuando realmente la que debería estar es la doctora Delia Espinosa. La doctora Delia Espinosa es la que realmente se ganó ese lugar, se ganó ese puesto. Y como bien lo ha dicho ella, no le han regalado, ella se lo ha ganado por el sacrificio, los días constantes que ha tenido que pasar para que llegue a ese lugar. Porque el lugar no se lo ha regalado y tampoco con favores lo ha llegado a obtener cada puesto que ha ido escalando. Entonces hay que apoyar sí a los patriotas, y yo también apoyo absolutamente a todo patriota que lucha contra este gobierno usurpador, porque este gobierno usurpador no solamente ya también se ha visto como este presidente títere o este presidente interino o este usurpador más del gobierno del estado ha hecho o ha declarado, ¿no es cierto? Y ha dado a entender de que efectivamente estas compras ilegales han sido ya como que manipuladas, o simplemente hubo una mano oscura o una mano negra por debajo, ya que esas compras iban a ser suecas o de Francia, si no me equivoco, y americanas también. En este caso, los terroristas yanquis vendieron prácticamente por debajo. Han hecho un trámite casi delincuencial, casi como lo estamos viendo ahora en la misma política del Perú. Todo se ve sucio y asqueroso por debajo. Y así fueron las compras, tales compras que ya están prácticamente ya desde la época de la terrorista, o en este caso de la asesina Dina. La Dina sabía de esas compras, entonces ella lo ha dejado al Geri, y Geri ha dejado a manos de este Teremas, cosa que él todavía no lo ha firmado, pero cuenta con el apoyo de este Congreso golpista, que sí, ya ha dicho que se tiene que comprar de los terroristas yanquis esos aviones, los F-16, que no es otra cosa que son unas chatarras más, que ya no son, que ya no sirven, son inservibles, que a ellos no les sirve, obviamente, pero como acá en el país quieren tomar como tercer mundo y agarrar, darnos lo que nosotros solamente estamos aptos a recibir, a obtener cosas de segunda o cosas simplemente que no sirven para nada en este caso. Pero en fin, la cuestión es una cosa, la cuestión es una, de que tan cínicos y tan descarados y abiertamente lo han dicho y lo han declarado ya esta gente, que al final todavía se indignan, se rasgan las vestiduras cuando nosotros los peruanos deberíamos de indignarnos por tales actos, por tales traición a la patria, por tal acto realmente. Y no hay, o sea, tan indignante y tan asqueroso es todo esto que ningún partido al menos sale a denunciar. Los mismos congresistas que están ahí dentro tampoco salen a denunciar, ni siquiera dicen, ¿sabes qué? Esta boca es mía, o simplemente yo como político de turno, o yo político que tengo las masas, al menos como partido, tengo simpatizantes, quiero ser eco para poder así de ellos también informar a la población de que esto es un escándalo y esto es penado. Nunca se ha visto uno en las votaciones que hubo fraude, un fraude descarado, que hasta el segundo día o el siguiente día tuvieron que ir a sufragar, y que hasta el día de hoy supuestamente no encuentran o no terminan el conteo. Por eso la prensa basura ya dijo que todavía no cuenta y no se sabe quién ganó a la segunda vuelta. Pero ya hablando de lo que es en números, sí, efectivamente lo ha ganado ya el presidente o el candidato, en este caso a la presidencia, el doctor o el señor Roberto Sánchez. ¿A quién? ¿Con quién? Entonces va a tener que, en este caso, pelear con la candidata eterna, con esta candidata que este grupo de delincuentes y mafiosos del Perú
lo ha puesto como su candidata. Entonces, estamos nosotros los peruanos, no estamos solos, somos muchos. Entonces, estamos contra quienes, con la banca usurera, la banca basura, esos bancos delincuentes, con esas AFPs delincuenciales que tienen que desaparecer. Y último, y segundo, tercero, nosotros somos conscientes de que los productos que están aquí rotando son justamente de unos cuantos grupos, cosa que si nosotros nos regalamos y paramos de comprar o adquirir dichos productos, estos delincuentes se van a perder una a quiebra. Entonces nosotros tenemos que actuar inteligentemente. Están pasando muchas cosas, sí, están pasando muchísimas cosas. Por lo tanto, no nos extrañemos si en estos días o en las semanas de las elecciones se presenta otro atentado o otro asesinato. Ya se ha visto el asesinato que hubo el fin de semana, el sábado último, ¿no? Que, que fue tan indignante. Ya hubo estas declaraciones de un sobreviviente de que lo han eliminado, incluso a los moribundos. O sea, estos no son personas sanas, no son personas, ya no son humanos, se podría decir, porque hasta el animal todavía siente pena, hasta su prójimo, hasta su rival, creo yo, porque tanto pelear, hasta el animalito siente, entonces ya lo deja todavía. Pero estas personas que tienen un poco de raciocinio, pero parece que no, porque lo único que tienen en el cerebro que tienen pura pólvora. Entonces, están llenos de pólvora, no de neuronas, no de inteligencia, no. Están de pólvora y de pura basura. Por eso, muchos dicen de que muchos oficiales oficiales se van a tener un curso a Panamá, en esa escuela de las Américas, que no es otra cosa que de los terroristas yanquis. Entonces, ¿qué enseñan? Eliminar a la ciudadanía. ¿Eliminar a quién? A los líderes, a los que nosotros reclamamos, a quienes alzamos nuestra voz de protesta, a nuestra voz de tanta injusticia que hay, entonces hacia el prójimo. Entonces, no nos extrañemos, efectivamente, que hubo acá un mandato desde los terroristas yanquis. ¿Para qué? Para que nos digan, saben que esto va a pasar, pero no nos va a amedrentar ninguna una acción terrorista como estos. Entonces lo que hubo es un terrorismo, en verdad. Estos de las Fuerzas Armadas, estos malos elementos de las Fuerzas Armadas son unos terroristas, por lo cual tiene que ser así, catalogado como terroristas ya, porque un militar, una persona que ama su patria y que él ha jurado estando ahí supuestamente por el país, a defender el país y a su población. Pero lo que vemos es que estos delincuentes están queriendo matar, exterminar, eliminar al ciudadano, al peruano, a todo peruano, que estamos en contra de este gobierno mafioso, de este gobierno usurpador y sobre todo contra esta delincuente y basura de la terrorista Fujimori. Toda esa banda criminal tiene que desaparecer. Ya han salido, ya que tienen el Congreso y supuestamente los diputados y hasta el Senado lo tienen, sí, cuando no debió tener ni siquiera un escaño ni en el Congreso. Lo que hubo es un negocio tan sucio, tan asqueroso, de que efectivamente han ido comprando, han hecho de que se han vendido, o sea, prácticamente, y no solamente es lo que ha pasado ahí, sino que lo más vergonzoso es lo que, o más repugnante es que una persona se pueda vender para perjudicar a otros. O sea, estos no son patriotas, estos no son ya personas normales, personas de bien, personas honorables, no. Estos son delincuentes. Desde el momento en que aceptan cualquier acto delincuencial, porque la palabra es eso, delincuencial, porque es un acto delictivo, lo que se comete es
un delito, por lo tanto ya es como que catalogado a, a delinquir y ser, a, a pasar de ser un delincuente más, como lo es la Fujimorista, porque esta tan sinvergüenza dice que no trabaja, pero sí recibe de su partido que es un partido de una banda criminales y recibe sí, del Perú. Nosotros pagamos a ese partido criminal cuando ya debió de pasar esa valla. Y quien debió ocupar su lugar es el Huaco de Moche, del señor Fernández, se apellida a su hermana. Entonces, al menos ellos debieron pasar la valla electoral, porque tenían votos, sí, tenían votos, más que el payaso Álvarez, incluso más que de la terrorista Fujimori. La terrorista Fujimori solamente, como ya sabemos, ha obtenido o ha ganado votos, no en la urnas, ha comprado a tales sirvientes o serviles, se podría decir, a estos delincuentes más de llenar ánforas. Ese es el trabajo que les ha dado a unos delincuentes más. Llenar ánforas, ¿para qué? O canillones, ¿para qué? Para que en las ánforas figure que esta delincuente estaba ya, como que en tales mesas ganaba. Pero no, ya sabemos que en las mesas la terrorista Fujimori nunca ha ganado, ni va a ganar. La terrorista Fujimori lo que hizo es un fraude descarado, así como con su logo ya marcado, es a nivel nacional lo que hubo eso. Y nadie, lo peor es que nadie denuncia, y menos esta prensa basura, pero sí tuvo el descaro de hacer una mentira tan cruel, decirte que el candidato todavía, el Roberto Sánchez, no ha pasado a segunda, entonces está haciendo campaña. O sea, mientras esta basura de la prensa delincuente y mercenaria, esta prensa vendida y traidora, y sobre todo esta prensa que come gracias a cada uno de nosotros que pagamos los impuestos, debería bajar la cabeza y dejar de que nosotros como peruanos, y sobre todo del pueblo, sabemos elegir, sí señores, sabemos elegir y no nos equivocamos cuando elegimos. Aquella vez elegimos al presidente Pedro Castillo, obviamente elegimos al presidente Pedro Castillo y no nos equivocamos cuando él estaba encaminando para ser ya otro país muy diferente y no un lacayo más de los terroristas yanquis y menos de esta mafia de delincuentes que están encargándose ahora el Perú. Entonces, ya no les quedaba nada. Entonces han tenido que tomar por asalto toda institución y sobre todo hasta secuestrar al mismo presidente. Cosa que por eso el presidente Pedro Castillo, una vez que salga, será él quien haga la denuncia, será él quien haga público cómo sucedieron las cosas. Pero una cosa sí sabemos, de que nosotros como peruanos ya estábamos cansados, hostigados de que este Congreso basura no sirve realmente, no sirve, no nos sirve a nosotros. Quizás sirva, sí, pero a estos delincuentes de la banca, a estas empresas transnacionales y demás otros delincuentes más que están ahí. Y con algunos contratos que ya debió de culminar y el presidente Castillo no iba a renovarlos, porque si quiere renovarlos se portan bonito. ¿Y se puede anular todo? Sí, se puede anular todo. Entonces, y sobre todo, si el presidente, en este caso, Roberto Sánchez, esté en el Palacio, haga cambios desde la policía, las Fuerzas Armadas y la Marina. Así que se acabó, se acabó, se acabó sus gollerías. Así no va a haber ni mafia ni nada. Y todo delincuente policía que está delinquiendo, simplemente que se vaya uno a una cárcel de Chayapalca, donde dice no hay nadie y que esté mejor ahí, como el Montesinos ese delincuente también, y que paguen su comida, porque nosotros no estamos ya acá, estamos ya hartos de mantener los actos delincuentes, encima de que roban, matan, asaltan, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que mantenerlos, no señores, ya tenemos que dejar que estos delincuentes paguen su comida para que así sufran
y se les vean. El día que cometan algún error, lo piensen 1000 veces. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la cárcel, van a tener que trabajar como burros, porque esa es la verdad. Tienen que trabajar así, como un animal salvaje, para que tengan un plato de comida en su mesa y no tener que nosotros mantenerlo una vez más a esos lacras. Pero como decía, desde hoy estamos informándole ya de que efectivamente nosotros vamos a apoyar al partido Juntos por el Perú. ¿Okay? El partido Juntos por el Perú. Ese será el partido en el que nosotros estamos confiando y poniendo todas nuestras esperanzas, porque lo único que se pierde es la esperanza. Por lo tanto, el peruano, el Perú en su conjunto está apostando por el candidato Roberto Sánchez, y sea él quien llegue a la presidencia, y sea él que cambiemos no solamente este gobierno, sino que también hagamos historia. El cambio de constitución está pendiente y lo necesitamos urgente, sí, señores. ¿Por qué? Porque con esta asamblea constituyente vamos a poder nosotros administrar ya por cada región, por cada ciudad. No solamente va a tener ya que ser Lima. No, señores. Cada departamento, cada ciudad tiene que ser sus propias oficinas, como lo que es en tales capitales del departamento, sin tanta burocracia, porque estamos cansados de eso, de tanta burocracia. Cualquier documento que quieran hacer, cualquier documento que se quiera realizar, simplemente es un atoro donde nadie absolutamente hace nada. Entonces sí que hasta los mismos trabajadores públicos ya se sienten hasta dueños de ese lugar. Como esa vez una trabajadora del banco, y era una señora de edad. Ni bien era las 5 cuando cerró la puerta y a mí me estaba apurándome en que de una vez, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacia me interrogó de una manera tan grotesca, tan asquerosa, que no sabe ni siquiera, o sea, tener un trato. Creo que deberían desde empezar a educar o simplemente a tener unas clases de cómo atender al cliente. Y más aún si son personas públicas. Sucede que cuando yo fui a pagar mi impuesto, ya era casi las 5 y en la cola nomás nos pasamos la hora. Casi media hora. Entonces, llegó a las 5, entré yo, lo cerré la puerta. Y entre esos también estábamos adentro, hacíamos con la parte. Entonces yo y la mujercita salía a las 5 en punto. Ya va a estar las 5, rápido, rápido, apúrense. O sea, como que uno no, obviamente no va a ir a conversar, no va a ir a pedir el número, tampoco a hacer vida social con alguna trabajadora o trabajador, no, señores. Vamos a hacer nuestros trámites, por lo cual tenemos que hacer ello. Pero la señora pareciera que estaba apuradísima en otras cosas. No tenía las ganas absolutas, entonces yo le dije, ve a tu casa, que a tu casa te espera. Y en vez de que estés acá en la caja, sin ganas de atender, ve a criar a tus nietos. Y me fui de cólera y de rabia, porque hay así personas que no saben, o sea, están en puestos que ni siquiera ellos saben tampoco cómo llegaron ahí, o si llegaron por desgracia o por un favor, quizás que se lo hizo a alguien o alguien hizo hacia esa persona. Así trabajadores públicos tenemos por montones que deben favores, no solamente favores económicos, sino también favores sexuales, porque eso es lo que hay, existe y nadie dice nada, nadie denuncia nada. Pero sí existe y hay. En el Congreso ya lo hemos visto, tan descarado que ese día era casi un prostíbulo porque metían a ver a mujerzuelas y hasta trabajadoras fantasmas que eran también una de esas. Entonces, con todo este tipo de indicios, con todo el tipo de todos estos actos, nosotros nos preguntamos, o sea, tan mal, o sea, estamos de candidatos, no sé, pero como ya lo dije, vamos a empezar a hacer campañas publicitarias, sí. ¿Para qué? Para que el candidato Roberto Sánchez llegue a la presidencia. Es una persona que quiere cambiar, sí, quiere cambiar y no hacer la hoja de ruta como siempre se han acostumbrado los delincuentes
presidentes. Entonces el presidente Castillo ya los enseñó. Él es una persona honesta y sobre todo clara y directa y con principios y valores que él no quiso realmente corromperse con estos delincuentes que sí fueron a ofrecerle más que dinero. Le ofrecieron lo que es la la famosa hoja de ruta donde no tienes que cambiar nada ni mover nada, pero si haces leyes, haces a favor de esos delincuentes empresarios del Perú. Cosa que no ha hecho eso ni ha firmado el presidente Pedro Castillo, por lo tanto, él todavía aún es un presidente actual, ilegal, ilegítimo y sobre todo legítimo. Entonces, ya hemos visto quién cerró ya el Congreso, no fue el presidente Pedro Castillo, quien cerró fue esa patas rajadas del Arenal, la Moyano. Entonces, esta que pedía en su oficina alfombras todavía no por sus patas rajadas, entonces esta fue quien cerró realmente el Congreso, no el presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo leyó una hoja, como esta hoja podría yo leer, ya sea para bien o para mal, pero al fin y al cabo es una hoja nada más que yo he leído. No tenía arma, no disparaba o no ha matado una hoja. Por lo tanto, este golpe de Estado, supuestamente el golpe de Estado nunca hubo. Nunca hubo porque no es ni siquiera los traidores y delincuentes. Son los traidores, porque esa es la palabra correcta, de traidores. Nunca hicieron caso al verdadero presidente. Cuando él debió de cerrar ese Congreso, efectivamente debieron apoyarlo todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, que es ahorita una vergüenza y está bien desprestigiada. Están pero por los suelos, realmente mal vistos. Pero como bien decía, en las noticias está viéndose lo que es la publicidad y sobre todo lo que es a tal basurita tan descarado. Tienen que ver hoy día la prensa basura en sus noticias pasar de que una lista de quienes han ido a visitar al presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo está prácticamente secuestrado y por lo tanto tiene derecho a las 1000 visitas, que yo también lo haría y lo voy a hacer. Entonces, él tiene el derecho de recibir a todos los peruanos, a las personas que realmente lo respetan y aún todavía lo aprecian por tal acto que hizo. Porque ningún candidato a presidente haría eso, pero él se arriesgó y ahí está, para una condena que no debería hacerlo. Los delincuentes realmente que deberían estar presos son otros, son estos congresistas, son esos traidores a la patria y simplemente enseñarles ya con esto. Creo que yo, antes de todo, tener amor no solamente al país, antes de ellos a tener amor a su prójimo y sobre todo amor propio, porque cuando uno se ama realmente no hay dinero que lo compre, no hay dinero que lo compre. Y que la palabra primero vale, toda primera palabra vale, o sea, la palabra en verdad, cuando tú te comprometes a algo o quieres decir o hacer algo, simple y llanamente tu palabra es, como dice la ley, es la palabra de Dios. O ahí justamente dice, donde no en una ley o en el mandamiento, una de las leyes es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y es ahí, cuando una persona promete, cuando una persona habla, no lo cumple, justamente esa ley reza en ese dicho, de que no tomarás el nombre de Dios en vano. Por eso la Biblia está mal interpretada para que algunos simplemente queden como corderitos por una iglesia esta iglesia que debería ya desaparecer y nosotros también como pueblos y ciudadanos en verdad despertar de que Dios no está en estas iglesias y menos en estos sacerdotes endemoniados, porque los sacerdotes no son más que otros delincuentes y pecadores, más sabiendo todavía que hacen mal, ellos avalan tales hechos, como en este caso hasta el asesinato que hubo. No se pronuncia en ninguna de las iglesias cuando debe ser un eco a nivel nacional para concientizar que lo que está pasando aquí es un partido criminal
La terrorista Fujimori está creando, su obra está creando terrorismo. Entonces, hay que estar despiertos, ya los dije, hay que estar despiertos. Y lo que se va a venir quizás sea una guerra civil todavía, porque estamos cansados, señores, cansadísimos. Y espero que las Fuerzas Armadas, en este caso de la policía, también se rebelen contra autoridades superiores delincuentes que no están aptos ni siquiera a la altura de ocupar dicho cargo. Bien, aclarado todo, y informándoles que sí, efectivamente voy a apoyar por el candidato Roberto Sánchez. Y así tenemos que nosotros decir abiertamente, todos, en una sola palabra, apoyar al presidente Roberto Sánchez, al candidato Roberto Sánchez, para que la presidencia del Perú por 5 años, no 2, 3, 4, no, por 5, como hemos elegido. Y si no le gusta la terrorista Fujimori, pues se aguanta, pues se aguanta. El Perú no lo quiere. Agradece que todavía estás en el Perú, cuando tu lugar debe ser en otro país, expulsada del Perú, porque lo que tú te mereces es eso y más. En fin, en otras eras o en otra historia o en otra época, esta ya hubiera sido eliminada con toda su familia, porque es así. Antes eliminaban desde toda raíz, hasta el virreinato, en acá mismo. Sucedió con el líder, en este caso, el líder José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Entonces, a él lo han desaparecido hasta su familia. ¿Por qué? Porque le quieren eliminar hasta sus líneas. ¿Quién es el mismo virreinato? Virreinato del Perú, que antes era una colonia más de los españoles, los invasores. Entonces, él fue un guerrero que se ha enfrentado a esta mafia, y creo que desde ahí está viniendo. Nosotros tenemos que actuar inteligentemente y sobre todo estar despiertos y aptos para poder ayudar no solamente encontrar ese camino para el bien común, donde no haya corrupción, donde no haya tanta injusticia y menos asesinatos como las que ya hubo hace poco. Han matado. Entonces los terroristas son de este gobierno. El terrorismo ya no existe dentro del país, pero sí existe el terrorismo urbano, el terrorismo de Estado, que está ya con autorización incluso hasta de este gobierno. Y sabe, entonces ya tienen que ser procesados esos asesinos y no dejar esas muertes, pero impune, porque esas muertes realmente causan indignación, causan dolor y causan todo desprecio hacia estas personas. En fin, empezamos desde hoy. El apoyo absoluto será al candidato Roberto Sánchez para que llegue a la presidencia del Perú, y punto, y nadie más. Esa es la consigna que ahora tenemos que hacer todos. Pedro Roberto Sánchez a la presidencia del Perú, nada más. Quedan y lo que digan, creo que eso ya no viene al caso. Lo importante es que Roberto Sánchez llegue a la presidencia. Con eso ya todo, me voy y mañana continuamos, y así todos los videos hasta el día de las elecciones de la segunda vuelta serán Roberto Sánchez, para así a la población indicarles que Roberto Sánchez tiene que llegar a la presidencia, un peruano, no una hija de japonés, no una delincuente, no señores, Roberto Sánchez, y punto. Eso sería todo, hasta el día de mañana, y bueno, que tengan un buen día y buenos días para quienes se conectan, buenas tardes y buenas noches. Gracias nuevamente. Hasta mañana.